Muy buenas tardes. Vamos a estudiar hoy cómo comunicar en situaciones de riesgo. Es una sesión para antiguos alumnos del IES. Buenas tardes aquí en Europa. Buenos días en América. Vamos a ver qué cosas podemos aprender a la hora de comunicar en situaciones como las que estamos viviendo que tienen que ver con el coronavirus. Vamos a ver qué nos dicen las buenas prácticas de comunicación en situaciones de riesgo, pensando siempre con la visión que tiene el IES de visión general, de visión de dirección general. Vamos a ver qué podemos aprender, qué sabemos y qué acciones podemos tomar para comunicar mejor, de tal manera que la comunicación es un elemento importante en la solución de los problemas que tenemos ahora mismo en las empresas y en todas las organizaciones en general. Me gustaría empezar con 4 principios de comunicación. El primer principio es que las percepciones son tan importantes como los datos, como los hechos. En esta situación, evidentemente todos estamos buscando saber cuáles son los indicadores claves sobre la extensión de la enfermedad, pero también indicadores claves sobre los cambios económicos, sobre los índices de descuento, sobre los préstamos del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno de los principios fundamentales que nos tienen que inspirar a la hora de relacionarnos con nuestros stakeholders, con nuestros públicos prioritarios, es entender las percepciones. Para nosotros las percepciones son tan sólidas como los datos, como los hechos. No podemos pensar que hay mucho ruido alrededor de esto y podemos equivocarnos y decir, bueno, resulta que esto no son hechos, son percepciones. No, las percepciones son tan importantes como los hechos. El segundo el segundo principio que nos puede inspirar es que el objetivo de esta gestión no es reducir la percepción de los riesgos, sino reducir los riesgos. Los que dirigís empresas tenéis que daros cuenta que no se trata de que la gente esté menos preocupada, sino que la gente se sienta más protegida. Ese es el objetivo de la gestión. Y va muy unido con el objetivo de la comunicación, que es no reducir la percepción del riesgo. No queremos que la gente esté menos preocupada. Queremos que su percepción corresponda con la realidad. En algunos casos, las percepciones no responderán a la realidad por exceso. Habrá gente que piensa que está más preocupada de lo que debería. Y en ese sentido tenemos que reducir las percepciones de riesgo o intentarlo. Pero hay casos en que la gente tiene menos percepción del riesgo y por lo tanto será tarea nuestra conectar riesgo y realidad de tal manera que las percepciones sean adecuadas. Y por último, el último principio es que nuestro primer público es siempre el público interno. En una crisis como la que nos está afectando ahora mismo, esto es especialmente válido. En las empresas tenemos que estar preocupados de todos nuestros stakeholders, de los clientes, de las autoridades públicas. Nos tiene que preocupar también lo que tiene que ver con las comunidades locales, etc. Pero siempre, en primer lugar, los públicos internos, nuestros empleados, nuestros equipos directivos. Bien, pues con estas 4 ideas sobre principios de comunicación que afectan a una situación como en la que estamos, vamos a ir adelante para entender qué son los riesgos y cómo podemos reaccionar ante estos riesgos. He seleccionado 7 puntos que nos pueden ayudar a entender estas situaciones. En primer lugar, entender cómo percibimos el riesgo. Los riesgos son amenazas que provocan miedo, que es una de las emociones más poderosas que afectan al ser humano. Cuanto más miedo sentimos, menos racionales actuamos y menos responsables somos. Por lo tanto, tenemos que ver los riesgos como una espada de Damocles encima de nuestros públicos, hablando sobre todo de los públicos internos, encima de nuestros empleados. Tenemos que saber que los riesgos
no son percibidos con criterios objetivos, sino subjetivos. Son fenómenos eminentemente subjetivos. Y por eso dependen, en primer lugar, de la edad, luego de la educación y de las responsabilidades. Los jóvenes no perciben los riesgos como los mayores. Los jóvenes muchas veces se sienten inmortales. Cuando comunicamos un riesgo que tiene que ver con, digamos, una actitud vital, pero que los efectos los veremos dentro de 20, 30, 40 años, como por ejemplo el cáncer de piel. Cuando hablamos, intentamos convencer a los jóvenes que usen crema protectiva, porque si no dentro de 30 años tendrán cáncer de piel, no nos entienden, porque el riesgo para la gente joven se ve de una manera muy distinta. La educación, cuanta más educación, menos percepción de riesgo. Y las responsabilidades, cuanto más responsabilidad tenemos en la familia, en el trabajo, en la sociedad, más sentimos la amenaza del riesgo. Luego, tenemos que saber que cuando nos relacionamos con un grupo social, cuando nos relacionamos con personas, hay muchas cosas de la gente que no conocemos. No sabemos si esa persona está bien o tiene un pariente mayor en riesgo que viven con él o con ella. No sabemos si tienen un historial médico que hace más grave la amenaza. O sea, hay muchas cosas que no conocemos de la reacción ante los riesgos. Y por lo tanto, varía de persona a persona. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ante esta situación? La primera recomendación es prepararnos en nuestras empresas para tratar con reacciones muy distintas ante estímulos semejantes. No esperemos que todos nuestros empleados reaccionen del mismo modo ante un estímulo único. Tenemos que estar preparados para responder de manera lo más posible personalizada. En segundo lugar, tenemos que ser empáticos. La solución para contrarrestar el miedo es la empatía. Empático quiere decir escuchar con atención. Empático quiere decir mantener la calma ante las personas que reaccionan de una manera que podemos pensar que es irracional. Nunca le llamemos irracional, pero que es poco razonable. Mantener la calma y extremar la paciencia. Tenemos que tener esa calma y esa tranquilidad de espíritu para no tomar decisiones apresuradas. Hemos visto el primer elemento que define un riesgo y las recomendaciones, pero me gustaría que al final de cada uno de estos 7 bloques rápidos podáis hacer preguntas y yo lo pueda responder. Vamos a ver si hay alguna pregunta que se refiere a esta situación. Por ahora veo que no tenemos preguntas y por lo tanto seguimos adelante. El segundo elemento que nos ayuda a comunicar en situaciones de riesgo es saber cuáles son los factores del riesgo. ¿Cómo crecemos en esto? En primer lugar, tenemos que saber que son antiintuitivos. Los factores de riesgo son, en primer lugar, la familiaridad. Es decir, cuanto más familiarizados estamos con ese riesgo, pensamos que es una amenaza menor. Y el segundo es la capacidad de control. Cuanto más sentimos que controlamos ese riesgo, menos sentimos la presión de ese riesgo. He puesto un ejemplo porque yo soy motero, mis padres cometieron el error de comprarme una moto cuando yo tenía 11 años y desde entonces he tenido siempre moto. Hay una diferencia enorme en cómo percibimos el riesgo, el que conduce esa moto y el que va detrás. El que conduce esa moto porque controla y porque ha usado más la moto, está tranquilo. Pensamos que cabemos entre los dos autos, pensamos que vamos a tener espacio para frenar. El de atrás ni está tan familiarizado y sobre todo no controla nada. Lo mismo nos pasa con los accidentes domésticos. Los accidentes domésticos no suscitan sensación de peligro, aunque hay más accidentes en casa que en el trabajo. Y lo mismo nos pasa en el avión. ¿Por qué tenemos miedo a subir al avión cuando el avión es menos arriesgado que subirnos a un auto, que subirnos a un coche? Porque tiene que ver con la familiaridad y con la sensación de control. Por lo tanto, las recomendaciones en este aspecto son, en primer lugar, dar información. He puesto aquí un gráfico que nos ayuda a entender la situación.
¿Por qué es importante hacer más plana la curva del contagio en estos momentos en que estamos con el coronavirus? De esta manera, dando información, es más fácil entender cómo funciona y cuáles son las causas. Y el segundo factor es dar los medios a nuestros stakeholders para que puedan, ellos por su cuenta, protegerse. Tenemos que dar instrumentos para que ellos controlen el riesgo. No funciona, en una comunicación de riesgo, no funciona el paternalismo. No podemos proteger nosotros de manera uniforme, porque el riesgo es distinto a todos. Cada uno lo percibe y por lo tanto reduciremos esa amenaza si la gente puede tomar decisiones sobre el riesgo. ¿De acuerdo? Pasamos al tercer elemento. El tercer elemento es la comunicación del riesgo es una amenaza. Podemos pensar que se refiere al pasado. No. Si miramos al pasado, sabemos que la gente, por supuesto, que le preocupa que ha habido accidentes y errores y se entristece de los daños causados. Pero esa no es la principal preocupación. La principal preocupación es lo que les puede pasar a continuación. Siempre pensamos en el futuro. Bueno, esto ya ha pasado. ¿Y ahora qué viene? Entonces, es muy importante entender esto en nuestros públicos internos. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que está en juego es nuestra credibilidad. La cuestión de fondo en sus cabezas es, ¿puedo fiarme de mis jefes? Si hay algo que me va a afectar, ¿me lo van a comunicar? ¿Me van a dar todos los datos que necesito para conocer lo que puede pasar y para protegerme? Por lo tanto, lo que necesitamos en una situación de crisis es pensar en el futuro tal como lo ven y lo perciben nuestros stakeholders. Por lo tanto, mis recomendaciones son, en primer lugar, usar escenarios. Los escenarios son un gran instrumento para transmitir lo que puede pasar. Es decir, si pasa esto, esta va a ser nuestra decisión. Un escenario tiene tres partes. Es como en medicina. Hay un análisis de los síntomas, hay un diagnóstico y un tratamiento. En todo escenario tiene que haber los mismos pasos. Si pasa esto, estos son los elementos que nosotros entendemos en el contexto, este es el diagnóstico, este es el problema y estas son sus causas. Y a continuación, este es el tratamiento, este es el plan de acción que vamos a emprender. Entonces, comunicar con escenarios permite comunicar cuál va a ser el futuro. Precisamente como el problema es si pueden confiar en nosotros, esto quiere decir que la gente confiará en nosotros si nosotros confiamos en ellos y somos transparentes a la hora de transmitir lo que vamos a hacer. La transparencia es fundamental en situaciones de riesgo. La transparencia y la percepción de que somos transparentes. No la percepción de que somos transparentes como si fuera algo desligado de la situación. No, la percepción basada en la realidad. Antes de entrar en el cuarto elemento, ¿hay alguna pregunta? Estoy viendo si tenemos alguna pregunta que nos esté llegando. No, por ahora no han entrado preguntas. Por lo tanto, seguimos con nuestra sesión. El cuarto elemento es que el gran enemigo que tenemos ante nosotros es el mismo enemigo que le pasa a este señor. La distracción. Va a cruzar la calle sin mirar porque está atento al teléfono. Entonces, las distracciones en situaciones de riesgo son un enemigo formidable a la hora de comunicar como empresas a nuestros stakeholders y en primer lugar a los empleados. La gente no es que esté distraída, es incapaz de prestar atención. Precisamente por eso tenemos que ser conscientes que nos van a preguntar muchas veces lo mismo, que van a estar distraídos. Nos hacen una pregunta, respondemos, nos vuelven a hacer la misma pregunta, como si no hubiéramos respondido antes. Y además, estos dos elementos traen consigo esa confusión e incertidumbre. Aunque hayamos repetido las cosas,
aunque las hayamos explicado bien, como están distraídos, no van a captar el mensaje. Por eso, las recomendaciones para luchar contra nuestro enemigo, que son las distracciones, son, en primer lugar, utilizar un lenguaje sumamente claro. ¿Qué es un lenguaje claro? Evidente. Tiene que ser directo. Tiene que ser informal. No podemos hablar con tono muy oficial, como marcando la distancia. No, hemos visto que necesitábamos ser empáticos, necesitamos ser especialmente empáticos en esta situación, cercanos. Es mucho mejor que conectemos con el jefe que en mensajes anónimos. Necesitamos huir de la jerga jurídica, médica, científica. Y si necesitamos por fuerza utilizar términos complicados, necesitamos explicarlos a continuación. Luego, tenemos que ser breves. Es muy buena experiencia, y lo estamos viendo en estos días, esta comunicación del presidente, del consejero delegado, en primera persona, desde su casa, por videoconferencia, por un videomensaje grabado. Cuanto más breves, mejor, porque falta atención. Es muy buena experiencia escribir el texto que vamos a leer o que vamos a pronunciar oralmente y reducirlo al menos un 30% de palabras. Hacerlo más breve. Más breve quiere decir más directo. Usar ejemplos. Los ejemplos son muy ilustrativos. Utilizar gráficos. Estamos viendo que hay muchas instituciones que están usando gráficos que explican muy bien por qué hay que lavarse las manos, porque hay que no tocarse, mantener la distancia, todas estas cosas que sabemos. Los gráficos son muy útiles porque en un solo golpe de vista captamos el mensaje. Tenemos que usar canales bidireccionales, es decir, no transmitir solo, sino escuchar. Es fundamental elegir esos canales que nos permiten esa relación, que nuestros stakeholders, nuestros empleados en este lugar, en este caso en particular, llegan realmente a comunicar con ellos, que nos pueden transmitir sus preocupaciones, que no emitimos sin recibir. Para esto, incluso funcionan mejor los canales bidireccionales que no son verticales, sino que son horizontales, las redes. Es natural que las empresas tengan cierto reparo a la hora de comunicar en horizontal, porque en horizontal parece que somos una voz más, mientras que en vertical tenemos más autoridad. Tenemos que darnos cuenta que es fundamental que la gente nos vea como una fuente más porque tienen otras fuentes. Nosotros no controlamos la información. Y esa falsa impresión de que controlamos el flujo informativo nos lo da cuando utilizamos canales verticales. Por eso es muy importante utilizar canales horizontales, trabajar con confianza. Me dicen que tenemos alguna pregunta. No me están llegando las preguntas. Quizá si tenéis las preguntas, al coordinador de este web me puede mandar las preguntas a través de WhatsApp. Tengo aquí el celular, por lo tanto podré responder a las preguntas. Yago, refresca el Dropbox, por favor. Hay muchas preguntas. Lo he refrescado. Perdonad los problemas técnicos. Pues no está funcionando el Dropbox. Creo que lo mejor es que el coordinador me mande las preguntas por WhatsApp y así vamos avanzando. Por lo tanto, estas son las recomendaciones para transmitir, para comunicar, teniendo en cuenta que nuestro enemigo son las distracciones, la falta de atención. Mi siguiente sugerencia es
El silencio no funciona en situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo, la ansiedad crece en el vacío. Cuando uno está esperando noticias en el móvil porque ha habido una persona querida, ha tenido una intervención quirúrgica o ha hecho un viaje que suponía algún riesgo, etcétera, etcétera, lo que hacemos continuamente es mirar el móvil. Miramos el celular y cuando realmente no recibimos nada, no pensamos, no tengo noticias, no news, good news. No, lo que pensamos es, ¿qué está pasando que me estoy perdiendo? Por lo tanto, es muy importante el darse cuenta que para luchar contra la ansiedad, tenemos que luchar contra el vacío. Estoy viendo preguntas. Voy a interrumpir porque hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede volver a ganar la credibilidad cuando se ha perdido desde un primer momento? En referencia a la comunicación del gobierno respecto al coronavirus. La credibilidad sabemos que se pierde fácilmente. La credibilidad necesita mucho tiempo para construirla, para defenderla, y la perdemos en un instante con un error grave. De todas maneras, cuando nos preguntamos cuál es el mejor momento para plantar un bosque, la respuesta evidente es hace 100 años. Si lo hubiéramos plantado hace 100 años, tendríamos un bosque maravilloso. Y el segundo mejor momento es hoy. Por lo tanto, ¿cómo podemos recuperar la credibilidad? Empezando cuanto antes a ser transparentes y a ser los primeros en confiar en los demás. Esto no quiere decir que vayamos a recuperar la credibilidad instantáneamente. Esto no es un proceso instantáneo de soy transparente, recupero la credibilidad. No, es un proceso. Pero cuanto antes empecemos el proceso, cuanto antes empecemos a confiar en nuestros stakeholders, cuanto antes empecemos a confiar en primer lugar en nuestros empleados y en nuestros equipos, en ese instante empezaremos a construir la credibilidad. Antes o después, probablemente si nuestras manifestaciones de transparencia y de confiar en la gente son evidentes, la gente se confiará en nosotros. Habrá un periodo de transición que dependerá de hasta qué punto hemos traicionado su confianza. Lo que pasa en los gobiernos, no me quiero referir solo al gobierno de España, sino a los gobiernos de otros países, la confianza es importante. ¿Se puede recuperar? Sí, afortunadamente se puede recuperar. Es más importante decir, he mentido, pero ya no lo voy a volver a hacer, que no decirlo pensando que no vamos a recuperarla nunca, porque entonces nunca empezaremos a reconstruir esa credibilidad. Vamos a mirar más. Otra pregunta. Dice, en esta situación de riesgo que todo es online, ¿es un buen momento para contactar a nuestros clientes? Por supuesto. Vamos a ver, esta es justo la recomendación que viene a continuación de esta slide, o sea, de esta diapositiva. Dejadme unos segundos para ir adelante. Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo equilibrar la comunicación en un contexto en que parte del público considera que nuestras decisiones son exageradas y la otra parte considera que son insuficientes? Está incluido en la primera parte. Nuestros públicos van a reaccionar ante el riesgo de manera distinta. Unos se van a preocupar mucho, otros se van a preocupar no lo suficiente. Y ahí las primeras tareas de comunicación es conseguir que la percepción de ese riesgo corresponda con la realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hace 3 o 4 días, hablando con un grupo de empresarios españoles, casi todos ellos, me decían, mis empleados están más preocupados en qué va a pasar con sus vacaciones que más preocupados con lo que va a pasar con la empresa. ¿Qué puedo hacer? Mi respuesta inmediata fue, probablemente tú tienes fuentes de información sobre la situación de la empresa que no son transparentes a tus empleados. Es decir, que tus empleados perciben los riesgos con menos fuentes de información o con información
menos intensa que tú. El primer paso, transparencia. Que todos tengan la misma información sobre los hechos. Solo confiando en la gente, van a fiarse de nosotros. Es muy difícil que la gente tenga la misma percepción de nosotros si no tienen las mismas fuentes de información. Y antes de seguir adelante, otra pregunta. Dice, en una industria de alimentos, donde no se puede detener la operación por su relevancia. Las empresas de alimentos y en general todas las empresas que son críticas del sistema y que necesitamos que estén funcionando, ahí se aplican exactamente las mismas cosas. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Reducir sus riesgos. Es decir, nadie se va a morir, ya esta recomendación quizá llega un poco tarde, pero nadie se va a morir si en vez de comprar algo esta mañana, tiene que ser esta tarde, porque esta mañana he cerrado mi supermercado, mis grandes almacenes, para proteger a mi gente. Siempre, la primera acción es proteger a mi gente y luego defiendo el interés general. Por lo tanto, en la industria de los alimentos hay que ayudar. Este es un motivo suficiente para asumir más riesgos que los demás que se quedan en casa, que nos quedamos en casa, como yo. Pero ese asumir más riesgos tiene que ir acompañado de un suplemento de protección. Y eso es prioritario. En alimentos, en transportes, en sanidad, por supuesto, en cualquier en atención a mayores, en cualquier sitio donde nuestros empleados corren más riesgos, primero les protegemos a ellos y luego atendemos al interés general. Vamos a ir adelante y dentro de 5 minutos volvemos a contestar preguntas. Decía, el silencio no funciona. La ansiedad crece en el vacío. Cuando hay vacío, creemos cualquier cosa. Por eso tienen tanta eficacia las fake news en estos días. Y además, sabemos perfectamente, porque lo experimentamos con niños pequeños, con nuestros hijos, con gente que está enferma. Dar seguridad no es transmitir información, es conectar. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, contactar a nuestros públicos en función de sus percepciones, no de los hechos. O sea, no nos comunicamos con ellos cuando hay datos nuevos. Nos comunicamos con ellos cuando pensamos que ellos quieren saber si hay novedades. El criterio para decidir si actualizamos una información es si nuestros públicos prioritarios quieren tener una actualización. Tenemos que adaptarnos a ellos. Tenemos que adaptarnos también en la elección de canales. Hay públicos que querrán recibir un correo electrónico, otros públicos preferirán que sea una llamada telefónica o un WhatsApp, una conexión por Zoom, por Skype, por el medio que sea. Decidimos los canales en función de ellos. Y por último, aprovechamos estas actualizaciones frecuentes, con la frecuencia que nuestros stakeholders nos dicen, para desmentir los errores. ¿Y cuáles son los errores importantes? Los errores importantes no son los errores más graves, más distantes de la realidad. Los errores importantes son los errores creíbles. El criterio para desmentir es no si esto es falso o verdadero, sino si la gente se lo ha creído. Si la gente se ha creído un error, hay que desmentirlo. Si la gente se da cuenta que es falso, no hace falta desmentir. Pero esta es una buena oportunidad para decir, atentos, ¿os ha podido llegar esto? Es falso. Sexto, el tono es el mensaje. Una experiencia normal es que estas crisis son situaciones cambiantes e inestables, son fluidas. Las cosas cambian. Y por lo tanto, cuando un portavoz de la organización con cualquiera de sus públicos muestra exceso de confianza o incluso arrogancia, que es lo peor, los que peor reaccionan son la gente inteligente. Las personas inteligentes huyen con pánico
cuando ven que sus jefes son arrogantes, cuando intentan mostrar que controlan la situación. Y cuando hay pánico en la gente inteligente, ¿qué hacen? Se autoprotegen, salen de los planes generales, se rompe la unidad interna en la organización. Por eso, las recomendaciones en este campo son muy claras. La primera es, nosotros, cuando representamos a nuestra empresa, hablemos de lo que sabemos. De los temas específicos, tienen que hablar los expertos. Los directivos de empresas no son los que más saben de todo, son los líderes, pero siempre hay gente que sabe más. Demos cancha a los que saben. Dan más datos, mejor información y además la gente son más creíbles porque son expertos. Segundo, aceptar que las cosas pueden cambiar y por lo tanto que no controlamos la situación. Tiene que notarse, como hablamos, de que si pasa esto, haremos esto, a no ser que cambien las circunstancias. Si cambian las circunstancias, nos adaptaremos. Esa flexibilidad es un rasgo de buen liderazgo. La humildad es tu mejor aliado. No reaccionemos no, hemos decidido esto, ahora no lo vamos a cambiar. Eso es un error enorme. Si hay que cambiar los planes, se cambian los planes. Los planes están porque nos han ayudado a tomar decisiones de futuro. Pero lo mejor del plan no es el plan. Lo mejor del plan se queda en la cabeza. Es la formación que tenemos al anticipar los problemas. Y luego es muy importante preparar las respuestas para todas las preguntas que nos pueden hacer, las probables y las improbables. A veces los errores no son el fruto de arrogancia, sino son el fruto de no habernos preparado. Que nos hacen una pregunta que no habíamos preparado, que no habíamos previsto, y puede pasar, uno, que damos una respuesta mal porque no estamos preparados, o se nos escapa una mentira. Las mentiras, normalmente en empresas bien gestionadas, las mentiras son errores por precipitación. Y aquí lo que tenemos que hacer, lo más importante, es prepararnos. De tal manera que no se escapa una mentira. Una mentira es un error gravísimo porque nos perseguirá el resto de nuestra vida. Entonces vamos a ver más preguntas. Dice Miguel Ángel Torres, dice, ¿cómo comunicar para que las prioridades de bien común sean asumibles y prevalezcan sobre las individuales? Todo depende de qué tipo de riesgo estamos hablando. Si estamos hablando de riesgos a las personas, las preocupaciones individuales son más importantes que las generales. Pero al mismo tiempo, aquí también funciona la transparencia, porque a veces cualquier sociedad ante un riesgo como el que estamos viviendo exige de parte de los actores sociales, en este caso el personal sanitario, los que trabajan en transportes, los que trabajan en seguridad, los que trabajan en alimentación, en infraestructuras tecnológicas, etc., necesitamos que ellos asuman un riesgo mayor. Y el único modo de hacerlo es contando con su libre voluntad. Necesitamos crear consenso. No es el momento de forzar al heroísmo. Los héroes son siempre libres. Son gente que decide asumir riesgos porque quiere. Por lo tanto, evidentemente, primero protegemos, si son cuestiones de salud pública, etcétera, los intereses de las personas son más importantes. Si es la confrontación es entre bienes personales y bienes económicos, no cabe duda que los bienes personales las personas son mucho más importantes que el dinero y tenemos que estar más preocupados, y esto es una recomendación de gestión de crisis siempre. En las crisis no debemos intentar ahorrar dinero. Es peor acabar una crisis sin buenas relaciones que sin dinero, porque el dinero lo recuperaremos, pero las buenas relaciones son mucho más difíciles. Ya entrando en el último punto es favorecer el altruismo. La gente quiere saber lo que ha pasado, pero la gente quiere ayudar. Entonces tenemos que facilitar que ayude, porque es importante para ellos.
La gente quiere sentirse útil. Necesitamos entender que las organizaciones, en esta situación de caos, en que ni siquiera las autoridades tienen manos y brazos para operar, nosotros, nuestras empresas, son entes organizados, con jefes, subjefes, distribución de tareas. Podemos ayudar mucho en esto. Y por lo tanto, las recomendaciones es dar ejemplos de cómo ayudar. En situaciones de otro tipo, sugeriríamos a la gente que done sangre, sugeriríamos a la gente que de ropa, alimentos. Ahora son distintos. Ahora decimos no vayas al hospital, a no ser que nos pidan y estamos flexibles para decir hay que ir al hospital, este tipo de sangre hace falta. Dejar que nuestros empleados se autoorganicen, aunque sea utilizando los canales de comunicación de la empresa, utilizando las instalaciones de la empresa, los equipos de la empresa. Es algo que une alrededor del propósito de la empresa. Y luego que no dudemos en pedirles ayuda. Si necesitamos algo, pidamos ayuda. Habrá gente que nos querrá ayudar. Y con esto creo que estamos en tiempo. Una pregunta. En una situación como la actual, ¿conviene adelantar escenarios irreversibles que ahonden en la incertidumbre? Es muy buena pregunta. Toda nuestra aproximación, la gestión de crisis se puede resumir en una frase. Hay que prepararse para lo peor y esperar que no pase. Prepararse para lo mejor, para lo peor, es importante porque tenemos que estar precavidos y tenemos que haber anticipado muchas decisiones de compras, de inversiones, etcétera, con antelación. Por desgracia, en nuestro país no ha pasado además, y es más hiriente todavía, teniendo a Italia al lado, que hemos visto que estaba pasando y nos parecemos mucho en cultura, en edad media, en un tanto por ciento elevado de personas mayores, etcétera. No lo hemos hecho. Entonces, a veces pensamos que si no anticipamos lo peor, a nadie se le va a ocurrir. Pero es que la gente piensa con su cabeza. Y dice, bueno, ¿qué es lo próximo? Nosotros ahora estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? Abril parece que va a estar en buena manera perdido. Bueno, no me tengo que lanzar a estas hipótesis. Tengo que decir, ¿qué pasa si no podemos trabajar en abril? ¿Qué pasa si no podemos trabajar en mayo? ¿Qué pasa si no podemos trabajar en junio? ¿Qué pasa si no podemos trabajar en julio? Esto da muchísima calma a nuestra gente, porque lo que ven es que sus jefes están preparándose para cualquier cosa. Y al mismo tiempo, lo que hacemos es transmitir la sensación de riesgo real. No hay que disminuir la sensación de riesgo. Hay que conseguir que el riesgo percibido sea semejante, sea equivalente al riesgo real. ¿De acuerdo? Y la última pregunta, porque me dicen que tenemos que terminar, ¿es buena o mala idea copiar las buenas ideas de tu competencia en estos escenarios? Esta es una pregunta de Javier Grasa. Vamos a ver. Hay una experiencia en crisis que es interesante en esta situación, que las crisis no afectan a instituciones, a empresas concretas, sino afectan a sectores completos. Y cuando en las crisis las empresas que son competidoras en la vida normal trabajan juntas, eso reduce la tensión, hace que la ayuda sea más eficaz y por lo tanto las relaciones con los stakeholders, y uno de ellos son nuestra competencia, mejoran. La clave, y lo pongo aquí en la diapositiva, es pensar en el largo plazo. ¿Cómo tienen que ser nuestras relaciones? En estos días hemos visto en la prensa española por lo menos, que hay una prohibición formal por parte de la legislación española de acordar precios entre competidores. Y había grandes superficies que decían, podemos acordar precios, pero además con la buena intención de evitar que los precios suban, incluso reducir los precios. Entonces, esta es mi personal opinión y sé que arriesgo diciéndolo, pero es más importante el bien que podemos hacer de si infringimos en algún momento una norma de menor nivel. O sea,
la ley es menos importante de lo que de los deberes que tenemos y que nuestros públicos perciben que tenemos. Bien, con esto tenemos que terminar esta sesión. Estoy encantado en haber podido compartir estas buenas prácticas de comunicación en situaciones de riesgo. Ya saben que el claustro del IES está encantado de echar una mano en general en estas sesiones, y si queréis algo más, tenéis nuestros correos, acudid a nosotros e intentaremos ayudar. Ha sido un placer. Que sigáis con el buena tarde en España o buenos días en América.